¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Hoy 9 de julio, en realidad hace escasos minutos que terminó el 9 de julio, declaración de la independencia de la República Argentina, allí por el año 1816. Por supuesto, nosotros no somos un programa ni de historia ni de política, pero me parece que hay una reflexión interesante para hacer con respecto a la declaración de la independencia. Esa declaración de la independencia del 9 de julio de 1816 ocurrió en una circunstancia muy particular. Cansados del hostigamiento de los extranjeros y el manejo y la persecución de los extranjeros, decidimos declarar la independencia. Y la decidimos declarar en un momento bastante complejo. Bolívar en el norte, Chile aquí al lado, también tenían muchísimos problemas. Ahora, ¿cuál es la reflexión? Para declarar la independencia no es necesario que exista un buen contexto, un buen momento. Es decir, que si tenemos el tiempo de mirar hacia adentro de nuestros propios negocios, la pregunta que yo me haría es ¿quién está manejando mi negocio? ¿Lo está manejando la macroeconomía? ¿Lo están manejando la competencia? ¿La está manejando los clientes? ¿O nosotros somos los artífices del futuro y de la realidad de nuestros negocios? Me parece que es un buen momento, muy a pesar de si la estemos pasando bien o no, de declarar la independencia de nuestros propios negocios y así empezar a trabajar en pos de un negocio independiente, un negocio que tenga la posibilidad de hacer las cosas que sean necesarias para que el negocio funcione bien. Y eso, claro está, no va a depender si nos va bien o nos va mal de la macro o de la microeconomía, sino que va a depender de una actitud. La declaración de la independencia de los negocios es una cuestión de actitud y por supuesto que puede llevarse adelante. Me parece que está bueno empezar con esta reflexión porque tiene mucho que ver a veces la historia con el presente y particularmente el mundo de los negocios. En el programa de esta noche vamos a hablar de la educación, de cómo educar a los clientes, una estrategia simple, barata y muy efectiva. Ese será el tema central del programa. Claro está que si de educación se trata, la invitada de esta noche tiene mucho que ver con ello, María Belén Mendé, la rectora, flamante rectora de la Universidad Empresarial Siglo XXI, estará en la entrevista. Y, por supuesto, ya te conté la semana pasada, comenzamos las inscripciones para la próxima capacitación del ciclo 2014 del Mostrador, Creatividad, Innovación, el as de espada de los negocios. Si querés reservar tu lugar, capacitaciones@guillermogonzalez.info. Señores, bienvenidos al Mostrador, bienvenidos al programa líder del mundo de los negocios. Pensás en autos, pensás en Maipú. Córdoba limpia, limpia Cotreco. Córdoba limpia, limpia Cotreco. Educar a los clientes es una estrategia que todos deberíamos seguir, porque es simple, porque seguramente sabemos hacerla y porque el costo es cero. Simplemente tenemos que tener en cuenta el momento y la actitud. ¿Cómo educar a un cliente para que éste nos favorezca a la hora de ingresar a nuestro negocio? Bueno, hay algunos tips que yo les voy a ir dando a lo largo de la noche. Primero, contarle cómo funcionan los productos, cómo se pueden usar los productos, cómo se pueden consumir, qué ventajas y qué beneficios tiene ese producto a la hora de ser consumido y no tanto hablarle de las características del producto, sino trabajar mucho sobre los beneficios.
También trabajar mucho sobre cómo es nuestro negocio, cómo funciona nuestro negocio, educarlo al cliente para que el cliente sepa cómo nosotros manejamos y cómo nosotros hacemos funcionar nuestro negocio para que éste se adecue al funcionamiento y sume a la hora de poder realizar sus compras o a la hora del funcionamiento de nuestro negocio. Y también es importante que nuestro cliente sepa cuáles son los límites que hay en nuestro negocio. Probablemente tenga que ver con horarios de atención, funcionamiento en el horario de la llamada telefónica, cómo nosotros brindamos los servicios, qué beneficios tienen los servicios que nosotros brindamos y también educarlo en el sentido de formas de pago, tipos de precio, generación de descuentos. Eso no se puede hacer en una pizarra, no se puede hacer en una publicidad, sino que eso hay que hacerlo todos los días en el 1 a 1 con el cliente, ahí, en el mostrador. Educar al cliente tiene un beneficio muy alto, un costo muy bajo y realmente es una actitud que todos, no solo los dueños, sino también los empleados, deberíamos tener para que el negocio funcione mejor, porque además eso genera un vínculo de cercanía con el cliente y claro está, como siempre digo, eso sí, no tiene precio. Hoy estamos hablando de la educación, pero también estamos hablando del clima, del frío. Realmente Córdoba se ha puesto muy frío. Nosotros tenemos el asunto absolutamente resuelto porque nos maneja la calefacción un especialista, Isaías Goldman. Momento de ingresar de lleno en la primera parte de la entrevista, porque la educación no solo debe ocurrir en el negocio, sino también nosotros debemos formarnos, nuestros hijos deben capacitarse y para eso hablamos con un especialista del mundo de la educación, la rectora de la Universidad Empresarial Siglo XXI. Invertir en nuestros emprendimientos es creer en el futuro. Artemisa, www.artemisaonline.com.ar. Educar a los clientes no es tarea fácil y ese es el tema central que venimos hoy desarrollando en el mostrador. Pero como siempre hacemos, nosotros invitamos a los especialistas. En la entrevista de esta noche presentada por Priti, tenemos una persona que de educación sabe y vaya, sí sabe. Le vamos a dar la bienvenida a la rectora de la Universidad Empresarial Siglo XXI, María Belén Méndez. Buenas noches y muchísimas gracias. Buenas noches, Guillermo. Gracias por tu invitación. Es un gusto estar esta noche aquí contigo. Bueno, hoy nosotros estamos hablando de un tema que tiene mucho que ver, sobre todo en lo conceptual, ¿no? En el tema de la educación, de la importancia que tiene educar a los clientes, hacerle conocer un montón de cosas que tienen que ver con el funcionamiento propio de los negocios y que cuanto más conoce el cliente, más posibilidades tiene de consumir esos productos. Pero lo vamos a llevar a la máxima exponente, que tiene que ver con la educación aplicada a los recursos humanos que después lideran las empresas. Y ahí, desde hace un tiempo atrás, te encontramos a vos en la cúspide de la montaña. Bueno, ahí estamos haciendo una labor importante en este momento porque en realidad la educación ha cambiado de manera muy significativa, así lo entendemos en siglo XXI. Ha cambiado la forma en cómo los docentes se acercan y trabajan con los alumnos y también las necesidades que estos alumnos tienen, como vos bien decís, a la hora de insertarse en el mundo social y productivo, ¿no? Y en el mundo empresarial. ¿Hacia dónde está yendo la educación a tu criterio? La educación está yendo a un espacio en donde son mucho más valoradas las competencias profesionales. ¿Cuáles son aquellas cosas, más allá del contenido, aquellas herramientas, aquellas estrategias que yo adquiero en mi proceso formativo como licenciado, como ingeniero, como profesional y que después van a ser útiles en mi mundo laboral? Existe un equilibrio dentro de la universidad entre el contenido, los grandes espacios del razonamiento y la reflexión y estas competencias que parecieran ser extremadamente atractivas para las empresas y para las organizaciones. Ahora, ¿cómo identifican las competencias? Porque evidentemente en el universo de alumnos que ustedes tienen, no solo presencial, sino también en el sistema a distancia, hay tanta cantidad de gente que, digamos, ¿ustedes alcanzan a identificar esas competencias en los alumnos? Cuando hace 2 años nosotros comenzamos a trabajar por el modelo de aprendizaje basado en competencias, es un modelo desarrollado a nivel mundial
que lo que hace es, primero en su fase diagnóstica, salir al mundo productivo y social y preguntarle a los expertos y a los referentes cuáles son las competencias que estos alumnos requieren para ser de alguna manera atractivos en esos espacios laborales. Eso ha requerido mucho trabajo y una metodología. En ese momento trabajamos con 500 personas del mundo social y productivo preguntándole qué competencias debe tener un contador, qué competencias debe tener un administrador. Ese trabajo que tiene que ver con la tendencia, con las novedades, con las herramientas, se nuclea a la estructura curricular que los organismos nacionales de nuestro país, que regulan nuestros procesos educativos, determinan como los contenidos básicos y los contenidos específicos de cada profesión. Requiere una arquitectura muy importante ese trabajo entre estos contenidos validados y las competencias que el mundo está deseando, sobre todo en los procesos formativos de pregrado, grado y posgrado. Cuando hablamos de educación continua, que es, digamos, un modelo y un programa educativo con más flexibilidad, las competencias las trabajamos mucho más de la mano del mundo productivo y social. Ahora te escucho hablar y digo, qué visión la de Juan Carlos, Cristina, aquellos los fundadores, ¿no? de crear una universidad 100% focalizada en el mundo de los negocios, en lo que tiene que ver con la actividad empresarial. Y de aquel momento a el mundo de los negocios ha cambiado de una manera increíble. Uno que por ahí tiene la suerte de tener empresarios en ese sillón todas las semanas, te vas dando cuenta la evolución. ¿Alcanza una universidad a modificar la evolución tan veloz que se produce en términos de necesidades de competencias? Es interesante lo que decís porque la universidad también ha cambiado. Nació y en su fundación, como vos bien lo decías, sus fundadores tuvieron la visión de ir muy de la mano de un mundo productivo. Hoy la universidad no solamente está enfocada a la empresa, sino también a la organización, el sector público y el sector privado, y eso nos ha permitido también poder de alguna manera consolidar el proyecto y mirar a la empresa en su dinamismo. Siempre hay aprendizaje para hacer. Creo que lo más importante a la luz del desarrollo de las empresas es poder identificar y ser muy bueno en la indagación de qué es lo que la empresa está necesitando. Vos sabrás que ha existido, bueno, en nuestro país, durante muchas décadas, este reclamo de que la universidad no mira al mundo productivo y que el mundo productivo no mira a la universidad, como un abismo, como un espacio de dos idiomas diferentes. Y yo creo que no solamente la Universidad del Siglo XXI, sino el sistema educativo de Córdoba y de Argentina ha tenido un gran paso evolutivo. Sí, yo creo que ya nos necesitamos. Digamos. Ya nos necesitamos. El acercamiento a las universidades públicas, las otras universidades También privadas, las empresas se han profesionalizado, porque de aquellas que empresas, sobre todo con el enfoque puesto en la cantidad de empresas familiares que tenemos en Argentina y en nuestra región, muy enfocadas en la mirada del fundador, en ese formato de hacer las cosas que tenía que ver más con un proceso intuitivo que con un proceso profesional, también ha cambiado. Hoy hay segundas, terceras, cuartas generaciones de esas empresas en la universidad que llegan a la mesa familiar y le dicen al abuelo, abuelo, ¿vos por qué hacías esto así? Mira, hay una teoría que dice esto otro. Y eso también ha ido inyectando un grado de profesionalización muy interesante en las empresas de nuestra región. Y con una gran capacidad que siempre la han tenido de adaptación, pero también de adaptación a los mercados internacionales, que es otro eje muy fundamental en nuestro proceso de formación. ¿Te animas a definir el verbo educar? Sí. Creo que lo más importante de la concepción de la educación hoy es un espacio de entusiasmo, de contagio, de aventura, de querer descubrir algo más, ¿no? Y eso requiere un cambio muy fuerte, sobre todo en el apoyo institucional, el acompañamiento y también en la posición del docente, que ya no es quien alberga el conocimiento y el saber, sino es el que estimula, el que motiva, el que guía grandes procesos que son autónomos. Me gusta preguntar esas cosas porque el diccionario no las dice así que te agradezco. Vamos a hacer una pequeña pausa y en el próximo bloque vamos a seguir hablando con la rectora. Un programa súper académico el de esta noche. Estamos con la rectora de la Universidad Empresarial del Siglo XXI. La voz del interior. Sheraton Córdoba Hotel.
Complejo Barranquitas. Oficinas de categoría en la mejor zona de Urca. Complejo Barranquitas. Roque Funes y La Marca. La educación en el mundo de nuestro propio mostrador, en nuestro propio negocio, es realmente muy importante, porque a la hora de educar, no solo los instructivos del funcionamiento o del consumo de un producto tienen que ver con eso, también educar al primer cliente, al empleado, que conozca cuáles son los valores, cuál es la misión, cuál es la visión que tiene la empresa y cuáles son las formas en que nosotros queremos que se manifiesten frente a los clientes, es súper importante, porque de esa manera la persona empieza a incorporar la cultura del negocio y así la puede transmitir. Claro está, lo sé, el recurso humano no es una tarea para nada fácil, pero tampoco es una tarea imposible. Y a veces tiene que ver con la educación. El nivel de educación nos marca el nivel de negocios que tenemos. Así que a ponerse en práctica, a ponerse firme y a educar, no solo a los clientes, sino también a los empleados. Te recuerdo, hablando de educación, nosotros hemos iniciado un ciclo de educación, de capacitación, para todos aquellos que tengan un comercio, que tengan una micropyme, que tengan una empresa, que tengan una pyme, y sean empleados o sean dueños, sean gerentes o sean subgerentes, todos serán bienvenidos, todos son bienvenidos en los cursos de capacitación del ciclo 2014 del Mostrador. El jueves 23 de julio a las 3 de la tarde, como siempre, un clásico ya allí en el Sheraton Córdoba Hotel, creatividad e innovación, el as de espada de los negocios. Allí trabajaremos procesos creativos, cómo generar una idea, cómo innovar esa idea y cómo hacer que esa idea cambie el rumbo de tu negocio, serán algunos de los temas que vamos a estar tratando en esa capacitación. Para mí será un orgullo recuperar un viejo amor, que fue la creatividad, con la que escribí uno de mis 4 libros, así que a todos los espero allí el 23 de julio, capacitaciones@guillermogonzalez.info, el espacio para comunicarte, te vamos a pasar toda la información y ahí podrás hacer tus inscripciones. Y por supuesto que educación también tiene que ver con esto del ahorro, el ahorro del tiempo, el ahorro del dinero, y no hay mejor lugar para hacer esas dos cosas juntas que Supermami, que tiene ya 5 sucursales disponibles para que vos puedas hacer tus compras de la mejor manera posible y ahora también financiada. Así que te recomiendo que te acerques a cualquiera de las 5 sucursales de Supermami, donde ahorrar tiempo y dinero en un mismo lugar es posible. Segunda parte de la entrevista con la rectora de la Universidad Empresarial Siglo XXI, María Belén Méndez. Ciudad de Córdoba, Argentina, todo en una. Descubrila. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. La Muni. Bien, segunda parte de la entrevista, súper interesante, por cierto. Vos hablabas hace un ratito de que ya no el profesor o el maestro es el dueño del conocimiento. Totalmente de acuerdo, el dueño del conocimiento se llama Google o se llama Internet. Vos pones cómo se hace una torta de chocolate y te aparecen los mejores del mundo haciendo tortas de chocolate. Digo, hay dos formas de enfrentar el advenimiento y el avance feroz y veloz de la tecnología. O te peleas o te amigás porque no te queda otra. ¿Cuán importante resulta el tema de la tecnología para educar? Bueno, yo diría que hoy es vital. Cuando vos haces esta analogía con Google, a mí me da escalofríos, porque también nos presenta otros desafíos a las universidades, esta gran disposición de información. Y un alumno que no siempre sabe discriminar cuál es la buena información, cuáles son los buenos espacios. Creo que hay varios elementos que las instituciones educativas tenemos que sostener. Obviamente el valor por el libro, por el ebook hoy, por el desarrollo del conocimiento científico, por la reflexión y también enseñarles a buscar, enseñarles a encontrar, claro, enseñarles a discernir. Y eso requiere volver también a muchas de las preguntas fundamentales en el proceso educativo, en acompañarlos desde un espacio noble, desde un espacio de comprender cuáles son los procesos de razonamiento, qué requiero para leer en profundidad, desarrollar el espíritu crítico. Pero las tecnologías, como vos bien decís, Guillermo, llegaron para quedarse y en siglo XXI, desde hace 5 años, nosotros hemos desarrollado una modalidad de aprendizaje
que nos ha dado una gran expansión a nivel país. Tenemos 200 centros de aprendizaje en toda la República Argentina, desde Jujuy hasta la Antártida, realmente así, con un proyecto muy federal, porque creemos realmente en que democratizar la educación superior es posible. Durante muchos años, muchas décadas, el acceso a la educación ha sido un tema muy complejo para nuestro país y creemos que de alguna forma nosotros podemos poner un granito de arena y colaborar en una sociedad que requiere tanto desarrollo, tantas competencias y tantas habilidades para realmente superarse, para realmente ser competitiva. Entonces, estas nuevas tecnologías están en los procesos educativos, en el aula presencial y en la distancia, que yo siempre digo, ¿cuál distancia? Sí, ya no existe, un clic. Si realmente es un clic y el alumno que está en una modalidad virtual está tan o más cercano al profesor que un alumno en una modalidad presencial, a través de su laptop, de su tablet, del chat, del teléfono, del MCN, porque existen miles de estrategias para que en esos, en esos procesos tecnológicos uno pueda personalizar el proceso educativo. ¿Cuál es la información que recibe la universidad post participación de sus alumnos en las empresas, haciendo estas pasantías, en cuanto a cómo estamos? Es interesante porque nosotros trabajamos mucho con nuestros alumnos sobre un concepto que es fundamental, que es aprender a aprender. Esa apertura para llegar a la organización y poder tomar de ahí algo diferente. Siempre hay proceso de aprendizaje. Siempre hay un escalón importante entre la vida dentro del aula virtual y el aula presencial con lo que sucede en la realidad, porque las variables contextuales van determinando y van moviendo, digamos que esos procesos que podrían ser tan lineales en la organización, en el entorno y demás. Nosotros hoy trabajamos a nivel del proceso educativo con simuladores, con casos, con resolución de problemas, todas didácticas que de alguna manera preparan muy fuertemente al alumno para que cuando lleguen al contexto de la organización eso sea mucho más natural. Sin embargo, siempre estar dentro de un sistema requiere una flexibilidad y un aprendizaje que sorprende al alumno en su proceso. Por eso es tan importante que exista un profesor que acompañe y dé retroalimentación respecto de lo que el alumno está viendo en la propia organización. Hay una tendencia fuerte en las organizaciones y en la devolución de los alumnos, una profesionalización cada vez mayor en las empresas, mayor información, mucho intercambio internacional, mucho construir con otros o mirando a ver qué pasa en la región, a ver qué pasa en otros mercados. Eso es algo que a nosotros nos ha llevado a replantear uno de los ejes fundamentales de nuestro proceso formativo y de mi rectorado, que tiene que ver con la internacionalización. Con un alumno mirando al mundo, pero no un alumno yéndose de intercambio o haciendo una experiencia de un viaje de estudio. Un alumno que mientras ve una materia troncal como logística o como administración, pueda mirar comparativamente qué pasa y cómo se administra ese contenido en otro país. Pueda tener a un docente internacional en el aula a través de las nuevas tecnologías contándole cómo se resuelven determinadas cuestiones en la región. Y eso es indispensable hoy para nuestro desarrollo, sobre todo para estar a la altura de lo que las empresas están necesitando. Bueno, un placer haberte tenido en el programa. El placer ha sido mío y gracias. Estamos en siglo XXI a tu disposición. Buenísimo. De todas maneras, te voy a hacer una última pregunta. Claro, por supuesto. Es clásico del mostrador. Por supuesto. Más viniendo de una universidad abocada a la parte empresarial. ¿Qué crees que tiene que hacer toda la gente que a esta hora nos está viendo, mañana a la mañana cuando levanten la persiana de su negocio, para que ese negocio se pueda transformar en empresa? Bueno, es interesante. Primero, creo que lo más importante es pensar en la innovación, pero no en la innovación como un gran proceso, sino como un pequeño proceso. ¿Qué es lo que puedo hacer mejor el día de hoy que me va a llevar a un grado diferente en justamente hasta levantar la persiana, ¿no? ¿Qué está esperando la gente del otro lado? Y creo que un elemento fundamental para nosotros en el proceso educativo, y seguramente que lo es en la vida, es la capacidad de escucha, ¿no? De poder comprender realmente, en el caso de ustedes, que está esperando el que adquiere un bien o un servicio, y en el caso nuestro, bueno, ¿qué necesita nuestro alumno en el proceso formativo? Ampliar la capacidad de escucha. María Belén, muchísimas gracias. Gracias. Grupo Edisur. Desarrollamos Ciudad.
casi en el cierre del programa hacemos un paréntesis para poder abrir un espacio de comunicación. Peña Aberturas, el mejor lugar para aberturas de aluminio, con su fábrica aquí en Córdoba, con un servicio realmente increíble. Te recomienda visitar su página web y si no, dirigirse a cualquiera de sus dos direcciones, en Zona Norte y en la Casa Central, porque Peña Aberturas es un lugar para que tus aberturas sean para toda la vida. Muy bien, señores, así hemos llegado al final de este nuevo programa. Te recuerdo, capacitaciones@guillermogonzalez.info para inscribirte a la capacitación de creatividad e innovación. Y si no, nosotros nos volvemos a encontrar, Dios mediante, el próximo miércoles aquí en la pantalla del 12. Tengan ustedes muy buena semana.